Mario, ¿me escuchás? Sí, ingeniero. Bueno, bien, retomamos entonces para recordar qué estuvimos haciendo en estas primera etapa de nuestra clase de la tarde. Hemos hecho primero breves referencias a diagramas de momentos torsores a partir del análisis estructural. Después hicimos un repaso y ampliación de conceptos relacionados con el comportamiento a torsión de secciones en general y de hormigón en particular. En las secciones en general, en realidad, aplicamos la teoría clásica de la resistencia de materiales, que anda muy bien para el material acero. En cuanto al hormigón, bueno, ya sabemos que se fisura y que tenemos solamente un comportamiento que se puede asimilar a la teoría clásica, a la resistencia de materiales clásica, mientras se encuentra en estado 1. Luego hemos hablado de fisuración y entonces empieza a intervenir el estado 2, que solamente nosotros lo tenemos en esta resistencia de materiales aplicada al hormigón estructural. Bien. Conviene decir, al pasar, que las secciones de hormigón pretensado, bajo cargas de servicio, por lo general, probablemente esto ya lo sabemos, lo hemos discutido, lo hemos conversado al pasar, las secciones de hormigón pretensado en general se encuentran en estado 1. En estado 1, bajo cargas de servicio. Bajo cargas mayoradas es otra cosa. Solo al pasar dejo ese comentario. Y estuvimos discutiendo la analogía del tubo de pared delgada y hemos resaltado a Bredt porque es sobre su modelo en que asienta prácticamente lo que siguió, que era el modelo resistente nominal. Solamente que hemos incluido el modelo del reticulado espacial para tratar de reproducir algún comportamiento con elementos de los materiales que sí conocemos, que son el hormigón y el acero, las barras de acero. Pero todo fue considerando únicamente la acción de la torsión, lo que nosotros llamaríamos secciones a torsión pura. Bueno, tema nuevo, resulta ser que la torsión pura difícilmente exista, solamente sirve como introducción didáctica al comportamiento, pero en realidad siempre, la mayoría de las veces, está ocurriendo una combinación de corte con torsión. Pero el corte generalmente depende de la flexión. O sea, si hay corte es porque hay flexión. Solo excepcionalmente, cosa también rarísima, que la flexión sea constante en un tramo y el corte nulo. Por lo tanto, torsión está asociada también a la acción simultánea del corte y la flexión. Y si queremos empeorar más la situación, como se quiera ver, o complicarla más en todo caso, también puede haber fuerzas axiales. Bueno, ahora vamos a tratar de ver corte y torsión y corte. Bueno, ¿cómo juega esto? Entonces, la mayoría de las situaciones en que se combinan solicitaciones han sido estudiadas en el análisis estructural o en la mecánica estructural mediante lo que se llaman diagramas o gráficos de interacción, para ver cómo la acción de una solicitación influye sobre la otra, disminuyendo sus capacidades. Si actúa el corte y la torsión, es de esperar que el corte juegue en disfavor de la torsión y recíprocamente. Entonces, para eso aparecen unos gráficos que han sido presentados, formulados y luego calibrados con ensayos experimentales para mostrar la interacción entre corte y torsión, tanto en elementos pretensados como no pretensados.
Entonces, algunos de los modelos de estas diagramas de interacción son de la forma de una expresión de una analítica curva que represente a un círculo. Y donde los dos términos que intervienen en forma inversa, por así decir, cuando crece uno de estos términos respecto del otro, se produce la disminución del uno y el crecimiento del otro, ciertamente para mantener este valor constante. Tienen una forma, como la que está aquí indicada, y donde graficamos una de las solicitaciones, por ejemplo, las de con B indicamos corte, con T indicamos torsión, diagramas adimensionales, o sea, normalizados, como este que está acá marcado, esta porción de círculo dice que si hago crecer el corte, tiene que disminuir la torsión. Y recíprocamente, si crece la torsión, deberá de alguna manera disminuir el corte. Suponiendo que esta curva representa situaciones de resistencia última de cualquier sección, sometida a corte y torsión. Sometida a corte y torsión. La expresión analítica genérica, un poquitito más detalladamente hablando, es este cociente elevado al cuadrado de términos de esfuerzo de corte, y este término, también elevado al cuadrado, perdón, torsión, y este término elevado al cuadrado con efectos de corte. Y la relación es la siguiente. Tau TC asterisco es la resistencia a torsión en presencia de corte por flexión. El denominador es tau TC resistencia a torsión pura, lo que estuvimos viendo hasta ahora. Tensiones tangenciales, provistas por la resistencia a torsión pura. En el otro término, funcionan los efectos del corte, y entonces tau asterisco BC es la resistencia al corte en presencia de torsión. Y tau B sub C es la resistencia a corte puro, es decir, sin torsión. Bueno, explicados esos términos, aparecen estos diagramas de los cuales lo que solamente quiero rescatar es que los efectos se interactúan. Esto quiere decir diagrama de interacción. Bueno, y este que está presentado acá es un diagrama construido a partir de este, pero donde en abscisas y en ordenadas ya no tenemos valores normalizados, sino valores dimensionales, o sea, tensiones tangenciales y tensiones tangenciales, debidas a corte y debidas a torsión. No mucho más, después de eso uno puede indagar un poquitito a ver de qué se trata, pero aquí aparecen los valores de las taus asteriscos, que tenderían a brindar o a generar un diagrama de interacción directamente entre los aportes resistentes de la sección cuando está influida por el corte y con aportes solamente de hormigón. Y si pongo armadura de corte y si pongo armadura de torsión, entonces es el punto donde se incrementa la capacidad seccional, en lugar de estar acá, está por acá, y mientras nos mantengamos por adentro, al interior de esta curva que produce la falla seccional, cualquier punto es seguro. Eso es lo que debe interpretarse, que si cualquier combinación a partir de valores requeridos de torsión o valores requeridos de corte, la combinación, dividido phi para que estos sean valores nominales y nominales, cualquier situación en que nos dé por afuera de esta curva, significaría que nuestra resistencia con las demandas producidas no cumple, no verifica. Bueno, no mucho más que eso. Entonces analizamos ahora que recordemos que las tensiones cortantes se expresaban del curso del capítulo de corte como
el corte dividido B por D. Y ahora, según la expresión de Bredt, las tensiones tangenciales debidas a torsión se expresan como el momento torsor dividido 2 a 0T. Son las dos expresiones con las que vamos a jugar. Bueno, vamos a hacer un análisis de lo que pasa en secciones huecas reales y en secciones macizas. Bueno, en secciones huecas, el flujo de corte nos dice que las tensiones tangenciales evolucionan dentro del espesor de la pared en la manera en que se están indicando, mientras que las tensiones cortantes evolucionan solamente en las paredes que en este dibujo son verticales. En la sección maciza, el corte actúa en todo el ancho de la sección, las tensiones tangenciales se desarrollan allí. En la sección maciza, por analogía con el comportamiento similar al de un tubo hueco, se considera que las tensiones tangenciales se localizan en la periferia, y esas son las dos situaciones que estamos en comparación en este caso. Entonces, para secciones huecas, tenemos que hay algunas caras donde solamente hay efectos torsionales que son ciertamente de menor importancia que si se compara con lo que pasa, por ejemplo, con la cara del tubo hueco de la izquierda, donde las tensiones directamente se suman, las debidas a corte y las debidas a torsión. En tanto que en la cara opuesta, vertical, también hay una suma algebraica, valores positivos y negativos según se quiera analizar, pero ciertamente los efectos son inferiores en una cara y máximos en una de las otras caras en una sección hueca. Bueno, en una sección maciza, la única diferencia que encontramos es que al corte hay una contribución que no se debería desperdiciar de lo que ocurre en la zona en que para la torsión consideramos suprimida, pero no así para el corte. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es lo siguiente. Con las solicitaciones requeridas, convertidas a tensiones, vamos a superponer los efectos de tensiones tangenciales requeridas por corte y tensiones tangenciales requeridas por torsión. Y directamente en secciones huecas las vamos a sumar. ¿Dónde las vamos a sumar? Porque consideraremos que esta es la situación. Esta cara es la que va a estar más solicitada. Bueno, entonces haciendo la siguiente conversión, de que no me quedo con A0H, que ustedes ya saben, que es el área al interior del flujo de corte, determinado por el perímetro del eje mecánico de las barras de armadura transversal de los estribos, pero reducido en punto 85, y considerando que el espesor de la sección hueca es la relación entre A0H y el perímetro de esa misma longitud de estribo, pero considerando A0 igual a 0,85 de A0H, la tensión tangencial máxima resultante de la suma de los dos requerimientos, corte y torsión, simultáneos, la expreso en estos términos, utilizando la expresión de corte y utilizando modificada la expresión de Bredt, que sería el corte dividido B por D, siempre es corte requerido, lo que proviene del análisis estructural, momento torsor requerido, dividido, acá nosotros teníamos 2 por 0,85, ese 2 por el 0,85 da 1,7, 2 por ese 0,80 da 1,7, de 1 a 0H. Y como estaba T en el denominador, T es a 0H sobre pH, entonces se convierte en un A 0H al cuadrado y el pH que está abajo pasa arriba. Por eso esta es la expresión general que nosotros podemos, con todos los datos que tengamos ya asumidos,
geometría asumida, geometría asumida y solicitaciones, podemos calcular el valor de las tensiones tangenciales máximas en una sección transversal hueca, efectivamente hueca. Por ahí se nos dice que si justamente el espesor de la pared de la sección hueca es más chico que esta expresión, no se hace esa sustitución que hice anteriormente, sino que directamente se hace TU dividido 1,7 por una vez A0H, y en lugar de hacer A0H sobre TH para reemplazar a T, se aplica T. Eso es todo lo que se aclara y lo dice el reglamento. Bueno, ¿qué pasa en secciones macizas? Lo hemos visto. Hay una contribución más fuerte del corte por la zona central, que para la torsión la hemos despreciado, pero no para el corte. Y entonces las tensiones máximas, en lugar de ser sumativas, elevadas a la 1, se corrigen mediante esta expresión que remeda la expresión de Pitágoras, donde las dos contribuciones están supuestas como catetos de una resultante, que siempre es menor la hipotenusa que la suma de los catetos. Esa propiedad geométrica la tienen aplicada al tau máximo, aplicado a secciones macizas, pero con los mismos términos que tiene la expresión 622. Bueno, entonces, hechas esas consideraciones, nos vamos a quedar con que las situaciones donde hay esfuerzos combinados de torsión y corte, las vamos a evaluar a través de estas expresiones. Si la sección es hueca, utilizaríamos esto como tensiones máximas actuantes en una zona de la sección transversal, y si la sección es maciza, estará evaluada a partir de esta expresión corregida. Da un valor naturalmente más chico que digamos, lo que se debe interpretar es que, dando un valor más pequeño, las secciones macizas tienen más capacidad, porque todas son acciones requeridas, tiene más capacidad que una sección hueca. Bueno, ahora sí, vamos al formato determinístico de la seguridad, tratando de verificar resistencia a torsión y cálculo de armaduras, que van a ser muy importantes ahora, según las disposiciones del reglamento. Vamos a ampararnos en disposiciones reglamentarias. La expresión determinística de formato determinístico de la seguridad decía que la resistencia de diseño a torsión, phi por la nominal, no puede ser inferior a la requerida. Entonces ahora de nuevo estamos concentrados solamente en la torsión, que después la vamos a combinar con corte, con lo que demande el elemento estructural de diseño. Este X indica que esto se debe cumplir para cualquier sección a lo largo de la longitud de la barra, de la pieza que estamos estudiando. En general, la resistencia nominal se presentaba como el aporte resistente del hormigón y el aporte resistente del acero. Pero en torsión nosotros vamos a considerar que el hormigón aporta 0 resistencia a la acción de la torsión. Y nos vamos a quedar solamente con el aporte de las armaduras. En realidad, lo que se dice por acá es que no es rigurosamente 0, pero no está expresado explícitamente a través de un valor TC, sino que esas contribuciones que hace el hormigón en la resistencia a la torsión están contempladas en esos ajustes que venimos mencionando, de que por razones experimentales, por información provista en ensayos experimentales. Bueno, entonces ahora lo único que vamos a hacer acá es traer unas expresiones que ya hemos analizado con anterioridad, y son las que toma el reglamento para decirnos que si adoptamos la armadura transversal de estribos con su separación, diámetros de la sección transversal,
Y con la geometría podemos, con la geometría de la sección, sea rectangular o de cualquier forma, con la geometría tenemos la manera de calcular explícitamente A sub 0h, con S también conocido, adoptado un ángulo de inclinación de las fisuras esperables, directamente tenemos la resistencia nominal con que podemos hacer frente a TU sobre phi. TU sobre phi es también la expresión de Tn, pero cuando la vemos en función de la demanda. TU sobre phi es lo que viene del análisis estructural, los requerimientos, la demanda. Pero por el lado de las capacidades, si adoptamos todas estas cosas, este sería el modelo resistente nominal a torsión. Bueno, algunas aclaraciones. Estábamos hablando de la sección rectangular maciza, que era asimilable a una sección rectangular hueca, o también tenemos una sección rectangular hueca directamente. Entonces, en la sección hueca, aclaración, no se descuenta esta área. Por eso está hacheada también. A0H es también la misma magnitud que en el caso de la sección rectangular maciza. Si tenemos una viga T, donde el armado está generado solamente con el nervio, A sub 0H es el área hacheada. Ya saben, al eje de la armadura transversal, los estribos. Pero si decidimos organizar armadura cerrada, también con estribos y barras longitudinales, en el alma de esta viga T, en el ala de la viga T, entonces ahora tenemos todo el derecho a considerar que A sub 0H es el área hacheada. Bueno, un puntito muy importante para hacer aclaraciones es esto, el cómo tenemos que considerar el momento torsor. El reglamento dice que si la solicitación requerida, dividido phi, que me da el T nominal, es tan baja, es tan pequeña comparativamente con el valor de la cuarta parte, 1 sobre 4, del momento torsor de fisuración que ya sabemos calcular. Recuerden que era solo función de la calidad del hormigón y de las dimensiones exteriores de la sección. Si esto es tan bajito que no alcanza al cuarto de del momento torsor crítico, entonces la torsión se puede ignorar. Se puede ignorar y seguimos adelante sin mayores preocupaciones. Ahora, cuando se supera este límite, y entonces estamos, ya no es así, sino que hay de 0,25 hacia arriba, hasta cualquier valor, de la tensión tau U sobre phi, entonces se debe dimensionar el elemento y las armaduras necesarias para soportar el momento torsor. Principalmente, si la torsión es primaria o de equilibrio, toda la torsión debe ser considerada. Toda la torsión requerida, que al dividir por phi dio más grande que este numerito, debe ser resistida con armadura. Y con sección, claro, con sección de hormigón. En cambio, en torsión secundaria hay una manera diferente de proceder. Debido a que estamos trabajando en estructuras hiperestáticas con capacidad de redistribución de solicitaciones y a las grandes rotaciones plásticas que ocurren, se produce la fisuración en el elemento que está siendo torsionado, pero se justifica reglamentariamente un valor reducido en el diseño del elemento a torsión y los elementos de soporte, que acuérdense que la torsión en los extremos de la barra se conectan con otras vinculaciones y se convierten en flexión eventualmente. Entonces se puede reducir en torsión de compatibilidad, aun cuando se supere este valor,
cosa que es no viable en torsión de equilibrio, porque lo único que es capaz de equilibrar la solicitación exterior es la resistencia a torsión, que hay que diseñar. En torsión de equilibrio solo nos escapamos si ocurre esta situación. En torsión de compatibilidad tenemos margen, y entonces, si este valor TU sobre phi es más grande que el valor del momento torsor crítico, se puede diseñar la sección que soporta torsión con un valor reducido, que es justamente este valor. Pero lo que sobre de torsión, por encima de este valor, se lo puede redistribuir en los elementos que se vinculan con el elemento que estoy diseñando, redistribuirlo en los mismos términos en que cuando teníamos los momentos de apoyo de una losa o viga continua, podíamos redistribuir el momento negativo por tratarse de una estructura hiperestática con la condición de que la diferencia de momentos deberá ser transferida al elemento conectado con el elemento, la barra sometida a torsión, de manera tal de restituir el equilibrio. Por lo general, van a ocurrir incrementos de solicitaciones en los elementos estructurales conectados a nuestra barra sometida a torsión de compatibilidad o secundaria. Si se reduce el valor del torsor, se deberán recalcular los esfuerzos internos en los otros elementos estructurales para mantener condiciones de equilibrio. Después vamos a decir algo más que dice el reglamento y que se parece a lo que pasaba con el corte. Recuerden que para el corte en condiciones de apoyo directo, el máximo corte se puede tomar a una distancia de la cara del apoyo igual a D. Y si era apoyo indirecto, se debía tomar o se puede tomar a una distancia a lo sumo igual a la distancia que está a la cara del apoyo. Bueno, para torsión hay un efecto parecido. Al acercarnos a los extremos de la barra, donde por lo general la solicitación de torsión es más intensa, más elevada, el efecto de concentración de compresiones que llegan al apoyo, donde llega esta barra, permite que también el torsor, ese torsor que teníamos como un diagrama, por ejemplo, parecido al de corte, el momento torsor, puede tomarse como valor máximo el que corresponde a una distancia D, desde la cara del apoyo, y dimensionar el TU a esa distancia D, reconociendo los efectos benéficos de la compresión generada en el apoyo, solo para hormigón armado. Si la sección es un elemento es pretensado, el concepto anterior se reduce a aplicarlo a una distancia igual a h sobre 2 de la cara del apoyo. H sobre 2. No funciona D, funciona H sobre 2. Bueno, y en todos los casos se dije que si hay un momento torsor concentrado aplicado dentro de la distancia D para secciones de hormigón armado, o dentro de la distancia H2 hasta el centro del apoyo, y hay un momento torsor concentrado, no existe este favor, sino que hay que dimensionar en la cara del apoyo. Bueno, esas son algunas cuestiones que son reglamentarias, y aquí están puestos como para tenerlas en cuenta. Límite de la tensión tangencial. Nosotros hemos visto, recién nomás, que teníamos unas tensiones máximas que se obtenían a partir de tensiones tangenciales requeridas por corte y por torsión. Teníamos alguna expresión susceptible de ser calculada. Si está todo predimensionado, susceptible de ser calculada. Ahora vamos a ver unos límites que se van a parecer muchísimo a lo que acontece con el corte. Bueno, vamos a
establecer que la máxima tensión calculada según aquellas expresiones, tanto para secciones huecas como para secciones macizas, no debe superar este valor que está expresado acá, que dice que es la tau máxima, uno podría llamar tau límite también, podría ser la que se obtiene de el valor de la contribución resistente a corte aportado por el hormigón, y esto que estaría representando el aporte de las armaduras, no superar nunca el límite de 2/3 de la raíz de F'C. Bueno, todo multiplicado por phi, porque si este phi lo pasamos debajo acá, tenemos una tau nominal máxima, que era igual a este término, que es la tensión que produce la contribución del hormigón a la resistencia al corte, esta, más la resistencia máxima permitida para la armadura transversal. ¿Por qué poníamos este límite para la contribución de la armadura transversal? Porque si queremos poner tanta armadura que supere este límite, tenemos riesgo de aplastamiento en las bielas comprimidas. En consecuencia, para controlar el riesgo de aplastamiento de las bielas de compresión producidas por la torsión, se limita la cantidad de armadura de manera tal que no produzca una tau S aportada por las armaduras superior a este valor. Entonces acá solamente yo agregué unas consideraciones. Si utilizamos la expresión reducida para B sub C, que era 1/6 de la raíz cuadrada de F'C por B por D, entonces la tensión tangencial, que era dividir, pasar esto B por D al otro lado, es 1/6. Y entonces, si reemplazamos eso por 1/6 más 2/3, 1/6 más 2/3 me da 5/6. De nuevo, esta es la tau límite que nosotros podemos de entrada nomás, como depende solo de la calidad del hormigón, calcularla, y después comparar si nuestra sección sea maciza, perdón, sea hueca, que se evaluaba con este término, o sea maciza, que se evaluaba con este término, verifica, porque si tanto esta como esta sean macizas o huecas las secciones, superan a esta tau límite, hay que redimensionar. No nos alcanza el B y el D que hemos elegido. Y no se arregla poniendo más armadura. Bueno, y entonces ahora empezamos a discutir qué nos dice el reglamento en algunas de sus especificaciones, como para poder directamente operar. Primero, ingeniero, para controlar... ¿Sí, señor? le quedan 5 minutos. Bien. Entonces tenemos que la tensión de fluencia, por más que use aceros de mayor calidad, no puede superar a 420 para controlar anchos de fisuras diagonales. Anchos de la fisura se limita con un valor determinado de la tensión de fluencia en las armaduras. La armadura de estribo requerida surge de Tn. Esto que está acá es Tn. Y esta es una expresión que deriva de lo que antes ya hemos calculado, porque habíamos calculado Tn, pasando todo esto a este miembro, Tn en función de todo esto. Entonces, la armadura sale de que este es un dato, torsión requerida, dividido phi, y con esto obtengo la cantidad de armadura para torsión por unidad de longitud. Esto es sección en centímetros cuadrados, esto es distancia. Entonces tendremos tantos centímetros cuadrados por metro. El ángulo θ de inclinación de las diagonales comprimidas, dijimos, puede estar entre 30 y 60. Nosotros vamos a adoptar lo que dice el reglamento, si son 201, 45 grados. Entonces este numerito va a desaparecer.
Y este numerito lo podrán ver como 1,7 de A sub 0H directamente, por FI. Las armaduras se evalúan, bueno, acá hay una aclaración que para elementos pretensados se puede llegar a adoptar hasta el θ igual a 37,5. Si yo adopto θ 37,5, este número se vuelve mayor que la unidad y por lo tanto todo este numerito es más chico, ¿no? Porque este denominador crece y se reduce la cantidad de armadura que uno necesita disponer como armadura de estribos. Esa es una predicción que puede salir de acá, pero solamente es válido si se cumple que en elementos pretensados la fuerza efectiva del pretensado sea menor que el 40% de la suma de las tracciones aportadas por la armadura pretensada y pasiva longitudinal. Bueno, ¿cómo calculamos las armaduras? Porque ahora tenemos estribos para corte también, además de los estribos de torsión. Entonces el cálculo lo vamos a hacer siguiendo esta expresión, que dice que la armadura total por unidad de longitud que cubre corte y torsión se obtiene de la siguiente expresión. La de corte por unidad de longitud más 2 veces la de torsión por unidad de longitud. Y esto porque el estribo contribuye con 2 ramas cuando hacemos el análisis de contribución al corte y con una sola rama cuando contribuye a torsión. Entonces, esta es la manera de ponderar el total de armadura que necesito por corte y torsión simultáneas. Si se mide, se calcula en centímetros cuadrados por metro. Se elige un diámetro de este resultado y se despeja la situación. Bueno, hay unas cuantías mínimas que están establecidas de esta manera. Las dejo picando ahí porque no hay más que revisar, son términos que están dados reglamentariamente. ¿Para qué se pone cuantía mínima? Siempre para proveer un mínimo de ductilidad en la falla por resistencia. Se establecen también separaciones máximas para los estribos, el perímetro pH sobre 8 y nunca pasar de 30 centímetros. Bueno, en este punto volvemos en la próxima reunión y vamos a hablar un poquitito de la armadura longitudinal a torsión. Así que en este punto podemos dar por cerrada la reunión.